Bueno, jóvenes, hoy día estudiaremos lo que es el grupo de conexión en transformadores trifásicos. Bueno, para comprender lo que es un grupo de conexión en un sistema trifásico, la forma más sencilla es primero plantearnos el caso de tres transformadores monofásicos conectados cada uno de ellos en una de las fases del sistema trifásico. En esta representación, los círculos, triángulos y cuadrados representan los devanados pertenecientes al mismo transformador monofásico. En este caso serían tres transformadores monofásicos de 220 a 110 volts cada uno. El lado de alta tensión de este transformador está conectado a la fase A y el lado de baja tensión de este mismo transformador está conectado a la fase B. El lado de alta tensión de este transformador está conectado a la fase B del lado de alta y conectado a la fase C del lado de baja. Por último, el transformador del triángulo está conectado en la fase C del lado de alta y en la fase A del lado de baja. Esta conexión, entonces, de los transformadores monofásicos implicará, por supuesto, distintas tensiones entre el lado de alta y el de baja tensión, pero además impactará en el ángulo de las tensiones del lado de baja tensión. Veamos cómo. La misma representación en el diagrama del circuito se puede ver en este esquema donde se muestran los circuitos magnéticos de cada transformador. Este es el transformador entonces correspondiente al lado de alta conectado en la fase A y al lado de baja conectado en la fase B. Si analizamos desde el punto de vista fasorial, encontraremos entonces que el mismo transformador monofásico tiene su tensión del lado de alta en la fase A y su tensión del lado de baja en la fase B. Como es un transformador monofásico, el flujo magnético entre el lado de la bobina de alta y la bobina del lado de baja es el mismo. Por lo tanto, las tensiones en el lado de alta del transformador y el lado de baja están en fase. Recordemos por qué. Están en fase porque enlazan el mismo flujo magnético. En este caso nos queda entonces que el lado de alta, la fase A del lado de alta, está en fase con la fase B del lado de baja. El segundo transformador entonces genera que la tensión de la fase B del lado de alta esté en fase con la tensión del lado C, de la fase C del lado de baja. Y el último transformador nos genera que esté en fase la tensión de la fase C del lado de alta con la tensión de la fase A del lado de baja. Por favor, recuerden que las mayúsculas A, B, C mayúsculas representan las tensiones del lado de alta y las letras A, B, C minúsculas representan las variables de las fases del lado de baja. Entonces, ¿cómo podemos representar el desfase que produce esta conexión de los transformadores? ¿De qué forma yo puedo decirle al usuario del transformador o al operador del transformador que existe este desfase, que la fase A del lado de alta no coincide con la fase A del lado de baja? Bueno, para hacer esto se recurre a una notación que hace uso de un reloj análogo. Observemos lo que aparece acá. IN8 nos dice primero, el primer conjunto de letras en mayúsculas nos dice que el devanado de alta de este transformador está conectado en estrella. La Y representa una estrella. La N representa que el neutro de esta estrella está disponible para ser conectado al circuito. YN mayúsculas entonces nos dice el lado de alta de este banco de transformadores está conectado en estrella y el neutro es asequible. La Y y la N minúscula nos dice el lado de baja de este grupo de transformadores también está conectado en estrella con su neutro accesible. Y el 8, ¿sí?, representa el desfase relativo entre la fase A del lado de alta y la fase A del lado de baja. ¿Cómo?
Bueno, imaginemos que esto es un reloj análogo, ¿sí? Donde las 12 del reloj análogo están alineadas con la fase A del lado de alta. Si las 12 horas están en este eje, el eje de la fase A del lado de alta, la fase A del lado de baja está a las 8 horas, ¿cierto? Estas son las 12, estas son las 3, estas son las 6, aquí están las 7, aquí estarían las 8, ¿sí? La tensión de la fase A del lado de baja está a las 8 de la tensión de la fase A del lado de alta. Siempre el número siempre representa la posición relativa de la tensión de la fase A del lado de baja con respecto a la tensión de la fase A del lado de alta. Y la tensión de la fase A del lado de alta siempre está a las 12 del reloj. Este ejemplo entonces, supongamos que es el mismo transformador 220-110, pero ahora la conexión del lado de baja es un delta. Entonces tenemos que este transformador tiene el lado de alta conectado en la fase A y el lado de baja conectado entre las fases B y A. El transformador cuadrado tiene su lado de alta en la fase B y su lado de baja entre las fases C y B. Y el transformador triángulo tiene su lado de alta en la fase C y su lado de baja entre las fases A y C. ¿Qué grupo de conexión es el que corresponde entonces a esta conexión? Bueno, la tensión de la fase A del lado de alta está en fase con la tensión VAB del lado de baja. Aquí está la tensión VA, aquí está la tensión VAB. La tensión de la fase B del lado de alta está en fase con la tensión BCB del lado de baja. Aquí está entonces BB del lado de alta y aquí está entonces BBC del lado de baja. Si se fijan, son paralelas. Esta es paralela con esta. Y la tensión de la fase C del lado de alta está en fase con la tensión AC del lado de baja. Esta de acá es paralela con esta de acá. Por lo tanto, yo puedo construir el diagrama fasorial de las tensiones línea a línea del delta del lado de baja. Por lo tanto, el grupo de conexión tendrá que decir: el lado de alta está en estrella, Y representa estrella. El lado de alta tiene el neutro de la estrella accesible para ser conectado, N. El lado de baja está en delta, la D entonces representa un delta y minúscula porque es el lado de baja. Y el desfase entre la fase A del lado de baja y la fase A del lado de alta es equivalente a que la tensión A del lado de baja esté ubicado a las 7 de la fase A del lado de alta. Recuerden que aquí están las 12, aquí están las 3, aquí están las 6 y ahí están las 7. Esto es lo que se llama grupo de conexión de un banco de transformadores monofásicos o de un transformador trifásico. Un transformador trifásico es una máquina magnética donde los devanados de alta y baja de las tres fases comparten el mismo núcleo magnético. Esta máquina magnética es más económica de construir que tres máquinas monofásicas. Tiene la desventaja, por supuesto, de que si falla una de estas partes hay que cambiar la máquina completa. Entonces es más económica su construcción, pero es más cara su reposición o repuesto. En este caso tenemos entonces que los devanados homólogos o los devanados que tienen sus tensiones en fase del lado de alta y del lado de baja son aquellos devanados que ahora comparten una pierna del núcleo magnético. Estos dos devanados entonces son homólogos, tienen sus tensiones en fase y comparten esta pierna. Los cuadrados comparten la pierna central y los triangulares comparten la pierna derecha. Bueno, espero les haya quedado claro. Esto es lo que conocemos típicamente como el grupo de conexión de transformadores trifásicos. Cualquier consulta, no duden en ocupar el foro del curso. Hasta luego.